Esta semana Chilevisión publicó un reportaje que revisó el pago de contribuciones de los inmuebles declarados por los parlamentarios para revisar si estaban al día o no en el pago. Es relevante porque cuando los ciudadanos no pagamos contribuciones, el Estado aplica reajustes, intereses, multas y en último término está facultado para rematar el bien raíz que está en mora. Es relevante destacar que el reportaje consideró además solo las segundas viviendas de los parlamentarios, o sea, no las que usaban habitualmente, y solo en la medida en que las deudas fueran superiores al $1.000.000. Entonces, estamos hablando de algunos, probablemente hay otros que deben menos. Empecemos por mostrar quiénes son y cuánto deben. Por monto individual, los que encabezan el ranking son Fidel Espinosa, PS, 315 millones de deuda por un terreno en Puerto Montt. Jorge Soria, PPD, 191 millones de pesos por una propiedad en Iquique. José Durán, UDI, 10 millones de pesos por un inmueble en Valparaíso. Ricardo Cifuentes, DC, 4 millones por una propiedad en La Serena. Por número de propiedades en mora, Juan Castro, Partido Social Cristiano, 29 millones en 23 inmuebles. Loreto Carvajal, PPD, 9 millones en 14 inmuebles. Flor Baice, UDI, 1,5 millones en 8 inmuebles. Paulina Núñez, RN, 3,6 millones en 2 inmuebles. Jorge Durán, RN, 2 millones en 10 inmuebles. Rafael Froens, RN, 2 millones en 3 inmuebles. Vamos a explicarles a ustedes los caraduras de entre los caraduras del país. ¿Por qué este impuesto es justo y por qué ustedes, además de estar obligados a pagar, deberían contribuir a alivianar la carga del resto de los chilenos en esta materia? Lo primero, se supone, esta es la teoría, que una persona debe pagar impuestos cada vez que genera ingresos. Si vende algo, si ofrece un servicio, paga impuestos. Lo mismo ocurre cuando compra, paga impuestos, por de pronto el IVA, que corresponde a un 19% del valor del bien que se compra. ¿Cómo se explica entonces que una persona deba seguir pagando impuestos por algo de lo que se supone es dueño? Y voy a usar un caso extremo para graficar lo abusivo que es el cobro de contribuciones por parte del Estado. Si alguien compra una joya, por ejemplo, esa joya pasa a ser suya. No le debe nada al Estado, ya pagó impuestos por los ingresos que le permitieron comprarla, ya pagó impuestos en la transacción de compra. Lo mismo pasa con casi todas las cosas, salvo cuando eso que se compra es un bien raíz, un departamento, una casa, un sitio, una oficina, un local comercial. Efectivamente, teóricamente, el dueño es el propietario, pero 4 veces al año debe pagar contribuciones al Estado por el solo hecho de tener esa propiedad. Y si el dueño no tiene trabajo, también. Y si está enfermo, también. Y si está jubilado y la casa es relativamente buena, también. En la práctica, una persona que es dueña de un inmueble le paga una especie de arriendo al Estado por eso que compró gracias al esfuerzo de su trabajo. ¿Y qué pasa si no? Como decíamos, el Servicio de Impuestos Internos se encargará de cobrar intereses, multas y, en caso extremo, de rematar la casa cuyas contribuciones están en mora. Y esto es todavía peor porque si alguien está pagando dividendos de un crédito que pidió para comprar una casa, también tiene que pagar impuestos, aunque le queden 5 millones de cuotas para que la casa sea realmente suya. Y la verdad es que es tal el nivel de abuso a los ciudadanos por parte del Estado, que incluso el hecho de pedir un préstamo tiene un impuesto asociado, porque la clase política profita incluso del endeudamiento de las personas. ¿Sabían esto ustedes? Que incluso cuando piden un crédito de consumo pagan impuestos. Muchos no lo saben. Ahora, si uno pregunta ¿a qué se debe esto? Te dicen que se explica por los servicios municipales que reciben las personas. Claro, alguien tiene un departamento y bueno, hay calles, semáforos en los alrededores, hay recolección de basura, hay luminaria, en fin, hay gastos que podemos considerar comunes. De hecho, esta es la razón que explica que nadie quiere eliminar las contribuciones, constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de las municipalidades. Pero sigamos ese razonamiento, asumamos que esa plata se gasta en servicios municipales. Si es así, entonces debería haber una cierta proporcionalidad entre lo que se cobra y el servicio que se ofrece. Pues bien, en los últimos años hemos sabido de múltiples casos de corrupción municipal. Algunos datos. Según el Observatorio de Corrupción Municipal, entre octubre del 2023 y julio de 2024, 9 meses, había un aumento significativo de casos de corrupción. 67 comunas con problemas por un monto de 431.000 millones. 689 por fraude al fisco, 432 por malversación de caudales públicos, 395 por cohecho, 110 por falsificación de instrumentos públicos, 101 por lavado de activos. En relación a los partidos involucrados, 37% son independientes, 15% la UDI, 10% PS, 7% DC, 6% ex PS, 3% Partido Comunista. En Viña,
En Viña, Coquimbo y Santiago se multiplicó por 2 el número de casos, si se comparan con los que había antes. En esas 67 comunas de las que estamos hablando, involucradas en casos de corrupción, viven 7,8 millones de personas, es decir, un 44,8% de la población nacional, según el censo del 2017. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay bastantes dudas en relación a que las contribuciones estén siendo bien utilizadas en beneficio de los vecinos. En el caso de Recoleta, que involucra al alcalde Daniel Jadwe, hay evidencia de que el abogado de Jadwe recibió por parte del dueño de Telecom comentarios vía correos para cambiar las bases de licitación en que la empresa estaba participando para ganar un concurso. Sugerencias que de hecho se incorporaron posteriormente. También ha habido escándalos a propósito del servicio de recolección de basura. El hecho es que cada vez que hay corrupción, cada vez que un alcalde o un funcionario cobra una coima, por ejemplo, hay un elemento que distorsiona el precio final del servicio. Entonces, más allá de las sanciones penales que esa persona, ese funcionario puedan llegar a recibir, ¿quién se hace cargo de la afectación sufrida por la ciudadanía? Nadie. ¿Cómo se mide? No se sabe. ¿De verdad pagamos lo que corresponde cuando pagamos contribuciones? ¿Pagamos un precio acorde a lo recibido? ¿Qué pasa cuando no recibimos un servicio teóricamente garantizado, como el de seguridad, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Pagar, si podemos, por medidas adicionales. Alarmas, cámaras, guardias. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay una guía técnica del Servicio de Impuestos Internos de enero de 2022 que considera los dispositivos de seguridad adicionales como cámaras de vigilancia, alarmas antirrobo, sensores de presencia, control de acceso, video portero, como criterios para aumentar el monto de las contribuciones? ¿Qué es lo mismo? Exactamente lo mismo pasa con aspersores contra incendios, sistemas propios de energía renovable no contaminantes, paneles solares, por ejemplo, aisladores, disipadores de energía antisísmica. Que todo esto es motivo de castigo, en el fondo aumenta contribuciones. Entonces esto demuestra que más allá de lo conceptual, la lógica que opera en los hechos es que cuanto más puedan sacar, más sacan. Incluso aunque ese extra responda precisamente a la falta de servicio. Otro argumento que dan es el de la plusvalía. Si se construye una línea de metro, tu propiedad aumenta su valor y por tanto hay que pagar más. Esto también es absurdo, porque el metro no es un servicio gratuito. Si se usa, se paga, de modo tal que no es algo que esté incluido como servicio cuando pagamos contribuciones. Adicionalmente, el metro tiene como fuente de financiamiento varios otros servicios que ofrece: espacio de publicidad, máquinas expendedoras, cajero automático, locales comerciales que se arriendan. Cuando el metro llega a un punto determinado, Santiago además, es porque ya existe una masa crítica de personas que lo justifican. Inversiones que se hicieron y que crearon una comunidad. Entonces el movimiento es precisamente el inverso, es que ya hay clientes ahí donde llega el servicio. Teóricamente, el Servicio de Impuestos Internos debería retasar a la baja también los bienes raíces cuando el entorno empeora. Me gustaría saber cuántas personas han gozado de este beneficio, si se puede llamar así, a la degradación de un barrio. Estamos ya en plena carrera presidencial y por tanto, frente a la oferta de algunos candidatos de Kast y de Kaiser de eliminar contribuciones, es relevante, antes de aplaudir, preguntar cuál es exactamente el plan. Que digan cómo, que digan cuánto, que digan quién. A ver si se puede tomar en serio esa propuesta.